En esta parte de la diapositiva tenemos un dot plot de DNA. Entonces, esto se hace para saber en una familia si hay hermanos del enfermo que tiene la fibrosis quística, en este caso Susan, si son portadores de la enfermedad. Entonces recordemos que la fibrosis quística es una enfermedad genética autosómica recesiva que tienen que estar dañados los dos alelos que codifican para un transportador de cloros. Entonces los dos alelos en las personas enfermas tienen que estar mutados. Las personas portadoras tienen un alelo normal y tienen un alelo mutado. Entonces, en una membrana de nitrocelulosa o de nylon, de papel, se coloca, se extrae DNA de cada una de estas personas, del papá, de los hermanos de Susan y de la mamá de Susan. Se amplifica por PCR el DNA amplificado de los alelos que codifican para el transportador de cloros. Entonces se siembran aquí 2 gotas para cada paciente, 2 gotas para los hermanos de Susan, 2 gotas para Susan y 2 gotas para la mamá de Susan. Y estas se hibridan con una sonda marcada para un alelo normal. Entonces, las manchitas moradas significa que que un alelo normal hibrida con la sonda normal. Cuando no hibrida, como en este caso, es porque esta persona no tiene ningún alelo normal. Y otra sonda está marcada con radioactividad para un alelo mutado, es decir, con la mutación, en este caso, la delta F508, la de lesión, que hace que la fenilalanina 508 se pierda. Entonces, cuando da, significa que esa persona tiene un alelo mutado. Cuando no da, significa que esa persona, ninguno de sus 2 alelos es mutado. Entonces, el padre da positivo con la sonda normal y con la sonda mutada. ¿Qué quiere decir? Que uno de sus alelos es normal y el otro alelo está mutado, por lo tanto es un portador. Uno de los hermanos da con el alelo normal y no da con el alelo mutado. Significa que sus 2 alelos son normales, es decir, que ni es enfermo ni es portador de la enfermedad. Otro de los hermanos de Susan, entonces, da un alelo normal y un alelo mutado. Por lo tanto, uno de los hermanos de Susan no es enfermo, pero es portador de la enfermedad. Susan, entonces, no tiene ningún alelo normal, los 2 alelos están mutados, por eso Susan tiene fibrosis quística. Y la mamá también tiene un alelo normal y un alelo mutado, por eso los hijos de el papá y la mamá de Susan pueden ser o enfermos o pueden ser portadores o normales. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando cómo se produce la insulina humana en Escherichia coli. Entonces, la insulina humana, después de las modificaciones post traduccionales, está formada por una cadena A y una cadena B que se unen por puentes disulfuro. Entonces, en un plasmio se introduce un fragmento de DNA que codifica para la cadena A, en un plasmio que tiene gen de resistencia a ampicilina. Y en otro plasmio se inserta un fragmento de DNA que codifica para la cadena beta de la insulina. Se introducen los plasmios en las bacterias, se agrega al medio de cultivo ampicilina, entonces solamente crecerán aquellas bacterias que tengan el plasmio. Entonces, estas bacterias van a producir la cadena A y estas bacterias van a producir la cadena B. Se extraen la cadena A y la cadena B, se purifican y se mezclan en un tubo de ensayo para permitir que se formen los puentes disulfuro y por lo tanto se produzca la inmunoglobulina
humana activa. Entonces se puso a bacterias a producir insulina humana. Esta insulina no está glicosilada porque la glicosilación ocurre en retículo endoplasmático y en aparato de Golgi, y las bacterias no tienen ni retículo endoplasmático ni aparato de Golgi. En esta parte las diapositivas nos están mostrando un BNTR para saber de 3 sospechosos con un DNA que se tomó de una víctima que fue violada y que fue asesinada. ¿Cuál de los sospechosos da el mismo patrón de huella de DNA que el DNA que se encontró en el semen que se encontró en los genitales de la víctima? Entonces, ¿qué se hace? De cada uno de estos, de la evidencia del semen de la paciente, de los sospechosos, se extrae el DNA, se digiere con enzimas de restricción, se amplifican las zonas de las secuencias repetidas en serie con PCR, se hace la electroforesis, se denatura el DNA, es decir, se separan el DNA de cadenas dobles en cadenas sencillas, se transfiere el DNA a una membrana de papel, puede ser nitrocelulosa o nylon, y se hace hibridación con sondas de la secuencia repetida en serie. Entonces aquí nos dicen, está un ejemplo de una de las secuencias BNTR que se analizan. Entonces el DNA del semen dio este patrón, el DNA de la víctima dio este patrón, del sospechoso 1 dio este patrón de bandas. Esto significa fragmentos de DNA de diferente tamaño. Sospechoso dio este patrón de bandas y sospechoso 3. Entonces nos dicen que el patrón de bandas del sospechoso número 2 es exactamente igual al patrón de bandas en el semen que se encontró en la víctima. Por lo tanto, si se hacen otros BNTRs con otras enzimas de restricción y se muestran los mismos patrones, definitivamente el sospechoso número 2 sería el autor de la violación y el asesinato de la víctima. En este caso nos están mostrando un ejemplo de terapia génica que se hace con un retrovirus. Entonces en el retrovirus se extraen los genes que permiten el ensamblaje de la partícula viral, es decir, ya el retrovirus no se va a poder ensamblar, puede infectar, ser introducido en la célula, su material genético de RNA convertido en DNA, y ese DNA con transcriptasa reversa, con RNA H, etc., y ese DNA se integra. Entonces aquí se integró en el genoma de la persona un gen de interés, ¿sí? que a esa persona le hacía falta. Entonces ese gen, si tiene el promotor adecuado, etcétera, se puede transcribir. Si tiene las secuencias de traducción adecuadas, entonces ese RNA mensajero se puede traducir y se puede sintetizar la proteína. Entonces se le ha hecho terapia génica utilizando un vector que en este caso es un retrovirus. Tiene problemas, hay más virus, adenovirus nos mencionan en el libro, que también se utilizan para hacer la terapia génica. Y finalmente entonces nos dicen, no solamente hay estrategias de ácidos nucleicos, sino que también hay estrategias para saber el patrón de expresión de una célula y compararlo con el patrón de expresión de proteínas de otra célula. Entonces aquí nos están diciendo, esta célula, estas proteínas son un control, un estándar que está marcado con un compuesto fluorescente verde. Esto sería un extracto de proteínas de una célula que está marcado con fluorescencia roja, y otra célula, esta puede ser una célula pulmonar normal y esta puede ser una célula pulmonar cancerosa. Entonces lo que se quiere es comparar la expresión de proteínas
entre una célula pulmonar normal y una célula pulmonar cancerosa. Entonces, estas proteínas, todas las de las células se marcan con fluorescencia roja, y estas proteínas, todas las de estas células se marcan con fluorescencia azul. Se hace una electroforesis en 2 dimensiones, es decir, primero se hace una electroforesis, nos dicen en el libro, para separar las proteínas por carga, y luego en la otra dimensión se separan las proteínas por tamaño. Finalmente, entonces, mediante métodos computacionales se hace una comparación y se establece en estas dos células básicamente cuáles proteínas se dejan de expresar o se empiezan a expresar, o se disminuye o se aumenta su expresión. Entonces eso es un ejemplo de una técnica para estudiar la expresión o el cambio en la expresión de proteínas en dos condiciones o fisiológicas o condiciones fisiopatológicas de dos células o de dos tejidos en el organismo.